Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan. Capítulo 3 y versículo 18 nos dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De nuevo aquí usa Juan en modo afectivo del vocativo hijitos, ya que a esto a quienes ama entrañablemente les invita a amar en modo real y no teórico. Por eso es que le está diciendo no meramente de palabra ni de lengua, ya que el amor no puede expresarse con palabras si no va acompañado de hechos que lo manifieste. Como Dios no habló de amor, sino que amó, así también quienes son sus hijos han de hacer lo mismo. La expresión palabra y lengua es un modo de referirse a hipocresía, como Dios dijo a su pueblo por medio del profeta. Dios pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Isaías capítulo 29 y versículo 13. La mayor hipocresía es la que da al pobre solo buenas palabras, cuando puede darle realmente lo que necesita. Santiago capítulo 2 y versículo 16 nos dice: Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Una actuación semejante es la negación de la fe. Santiago capítulo 2 y versículo 17 dice: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y nótese que el modo de amar es de hecho y en verdad, ya que amar en verdad o de verdad es hacerlo como el crucificado manifestó su amor, como señala el capítulo 3 y versículo 16, la primera parte. La fe que no obra es muerta en sí misma. Por tanto, el creyente vive en una fe dinámica, conformada a la actuación de Jesús. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 nos dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el pensamiento de Juan, el amor es la expresión definitiva de la vida cristiana, ya que ese amor que va más allá de las palabras que manifiesta el interés real por los demás. Pero note que lo importante para Juan es que las obras se hagan de verdad, o también en verdad, lo que equivale a sinceramente. Por tanto, esto conduce a una manifestación de vida concordante con la verdad, es decir, con las palabras y enseñanzas que Jesús dejó establecidas para los suyos. Note también que la exhortación reviste una dimensión notable, ya que se trata de amar a los demás con hechos coherentes como el Evangelio. Ese es el modo de expresar el amor que ha recibido de Dios. Continuará con el versículo 19, donde dice: Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Ser de la verdad es más que decir la verdad, ya que este es el conocimiento concreto al que debe de llegar cada creyente. Así pues, ser de la verdad es pertenecer a la ciudadanía celestial, o lo que es lo mismo, pertenecer a Dios. Se refiere a la verdad trascendente que mora en el cristiano. Ser de la verdad es obedecer a Dios, siguiendo a Cristo.
El Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 37, dice: Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El conocimiento de ser de la verdad está relacionado con la práctica del amor a los hermanos. Esta relación con Cristo da al creyente la seguridad de que está en el lado de la verdad. Por otro lado, el verbo conoceremos en futuro será una evidencia continuada, permanente de estar en la verdad. Y de ahí la expresión de Juan cuando dice en esto, es decir, en la vida que practica el amor, conoceremos que somos de Dios, ya que la sinceridad de este amor hacia los hermanos se prueba mediante las obras. Romanos capítulo 12 y versículo 9 dice: El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y la segunda carta a los Corintios capítulo 6 y versículo 6 dice: En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Es bueno considerar que esta seguridad no es algo subjetivo, sino genuino, porque se afirma delante de Dios. La idea de Juan en esta cláusula es que el corazón del creyente está firme ante Dios porque sabe que es de Él, y lo sabe porque ama. Juan dice que tranquilizaremos nuestro corazón delante de Dios. Note que el verbo tiene varias acepciones, como tranquilizar, persuadir, convencer, ya que un corazón persuadido de ser de Dios se convence de ello y se tranquiliza, es decir, se calma, sabiendo que realmente es de la verdad porque hace aquello que es conforme a Dios mismo. El cristiano puede caer en algún pecado, como señala el capítulo 1 y versículo 10, pero su conciencia le confirma como que aún así es de Dios, porque no practica el pecado habitualmente como forma expresiva de su vida. Por tanto, al verse en la presencia de Dios, se juzga a sí mismo, conforme a la verdad de Dios. No es asunto de justificarse en algún tipo de relación con los demás, sino en pleno conocimiento en donde el corazón no acusa de falta o de hipocresía. En ese sentido, el corazón se siente tranquilo, porque, aunque no ha llegado a la perfección que Dios demanda, está en la senda de la verdad, manifestada en amor sincero hacia los hermanos. Continuará con el versículo 20, donde dice: Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Tengas en cuenta que este versículo tiene un sentido complejo, ya que las dificultades puntualizadas en la crítica textual y en el contexto inmediato conduce a algunos a pensar que el versículo tiene una corrupción por alguna copia. Pero el verbo que se traduce por reprender equivale a acusar de pecado. Se trata de un corazón escrupuloso que acusa enseguida de cualquier falta. En relación a una caída en la que el corazón acusa al creyente de haber fallado, en ocasiones Satanás usa el puritarismo y el pletismo extremo para hacer sentir la miseria del corazón cristiano en sus muchos fallos y caídas, acusando al cristiano continuamente y haciéndole perder el gozo, conduciéndolo a un continuo confesar de faltas que
le priva de sentir la realidad gloriosa de los hijos de Dios. Pero note que no significa en modo alguno que el cristiano transija con el pecado o que minimice sus acciones incorrectas que deben de ser reconocidas, pero eso debe de llegar solo a la confesión de sus pecados, capítulo 1 y versículo 9, para una restauración de la comunión con Dios. Tampoco debe de olvidarse que, si bien es cierto que caemos y pecamos, no por eso dejamos de ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8 y versículo 37. Además, esos fallos no nos privan de la posición en la que hemos sido puestos en Cristo, sentados con Él en los lugares celestiales. Efesios capítulo 2 y versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De igual manera, agradecemos a Dios que nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Pero por otro lado, el legalismo ve solo a la ley buscando generar corazones angustiados y vidas entristecidas, al mostrar solo la gravedad del pecado, que sin duda alguna tiene, pero no abre para el cristiano el camino de la gracia que restaura en Cristo. Esto genera una esclavitud abrumadora en algunos, a los que hemos de exhortar con las palabras del apóstol Pablo, cuando dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Por tanto, seamos conocedores y practicantes de la santidad, única forma de vida cristiana, pero sepamos también que nunca alcanzaremos aquí la perfección. Por eso, nada debe de quitarnos el gozo de saber que si en alguna cosa contraria a la verdad caemos, nuestros pecados todos han sido perdonados en la obra redentora de Jesucristo. Y note que la tranquilidad renace al saber que, cuando el corazón acusa, el creyente puede recurrir a Dios en confesión. Capítulo 1 y versículo 9. El corazón acusa, pero Dios justifica y ya no hay condenación. Romanos capítulo 5 y versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios, que sabe todas las cosas, sabe también la filiación real del cristiano como hijo suyo, a pesar de sus fallos. Por consiguiente, sabe que el creyente es su hijo en Cristo. Y esa omnisciencia debe de aliviar la conciencia en lugar de atemorizarla, ya que Dios conoce la intimidad y también las limitaciones del cristiano como hombre, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, versículo 14. El que ha creído verdaderamente y ama a Dios, aún en sus caídas, le sigue amando y desea seguirle con fidelidad. El ejemplo de Pedro es ilustrador. Había negado a Jesús, pero confesaba delante de él que le amaba. El Evangelio de Juan, capítulo 21 y versículo 17, dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo:
apacienta mis ovejas. La condición de hijos da acceso al trono de la gracia, donde se alcanza el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4 y versículo 16 nos dice: Acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por otro lado, el profesor Francisco J. Rodríguez Molero escribe sobre esto y dice que toda exégesis que intente explicar la frase en sentido de la grandeza imponente y terrible propia de un juez severísimo no hace más que revestir con ropas extrañas una carta que se esfuerza constantemente por despertar la conciencia de la propia salvación, como señala el capítulo 2, versículo 25, capítulo 3, versículo 14. Inculca también la superación de todo temor, capítulo 2, versículo 19 y capítulo 4, versículo 18. Y también la certeza de la victoria sobre todas las potencias del mal, capítulo 2, versículo 13, capítulo 4, versículo 4. Fin del comentario de Rodríguez Molero. Y Juan concluye la frase mencionando la grandeza de Dios, superior a cualquier otra que pudiera conocerse o suponerse, ya que el conocimiento suyo de cada uno de nosotros no solo es verdadero, sino mayor que nuestro corazón y nuestra capacidad comprensiva. El conocimiento suyo de cada una de nuestras acciones es el absolutamente preciso, por lo que no puede equivocarse por las acusaciones parciales que podamos hacer nosotros de nosotros mismos o de las que otros puedan hacer de nosotros. Y de ahí que el que determina la dimensión real de nuestras decisiones y acciones no es nuestra conciencia cargada de remordimientos, sino Dios mismo, grande, trascendente y perfecto. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Juan nuevamente introduce aquí este primer párrafo sobre la confianza del cristiano, con un vocativo de afecto llamando a los destinatarios amados. Y el caso es distinto al anterior, ya que aquí no hay conciencia acusadora. ¿Acaso el apóstol vincula los dos aspectos como consecuente el segundo del primero? Ya que antes se refirió a un corazón que acusaba las imperfecciones e incluso del pecado, pero la seguridad de ser siempre de Dios, unido a la obra intercesora de Cristo, acalló la conciencia acusadora. El propósito del apóstol es alentar a quienes pudieran desanimarse a causa de sus fallos personales. La seguridad de salvación es una enseñanza en la epístola, como por ejemplo en el capítulo 2, versículo 25 y capítulo 3, versículo 14. La permanencia en la iglesia es manifestación de ser realmente de Dios, ya que quienes no eran, no hallaban cabida en ella y se fueron. Capítulo 2, versículo 19. Y la realidad y perfeccionamiento es el amor, que echa fuera el temor. Capítulo 4, versículo 18. La seguridad de la victoria sobre el maligno lo hallamos en el capítulo 2, versículo 13 y capítulo 4, versículo 4. Sin embargo, todo ello no es licencia para una vida de liviandad en la que se llegue a un estado de conciencia cauterizada, que no reprenda cuando se produce una caída. Y note que es interesante apreciar que ese juicio íntimo y también personal que
reprendía no termina de modo alguno con absolución, ya que hay faltas que son siempre, como todo pecado, reprensibles, pero el corazón queda tranquilo por remisión. Romanos, capítulo 3, versículo 24, nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios desiste de descargar su ira sobre el que ha pecado, porque lo ha hecho sobre el Salvador. También es bueno considerar que, sin embargo, la confianza, o lo que es lo mismo, la libertad, que es una connotación de la palabra, nos afirma para acercarnos a Dios como hijos a Padre, ya que existe libre comunión con Él y con su Hijo, capítulo 1 y versículo 3. Y tampoco no hay temor y, por tanto, no hay ya impedimento para la proximidad y podemos acercarnos al trono de gracia. La palabra expresa la idea de la seguridad que siente el corazón liberado de toda condenación, que puede levantarse con seguridad y llegar hasta el trono de gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16 y capítulo 10, versículo 19, porque ya no hay condenación para él. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Note que la vida de santidad es la expresión natural de la vida cristiana. Pero no podemos vivir en santidad sin Cristo. La reproducción del carácter de Jesús en el cristiano es una operación del Espíritu Santo. Ahora bien, la vida de santidad es una vida de obediencia basada en el amor al Señor. Él dijo claramente que si le amamos, guardaremos sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Juan, capítulo 14, los versículos 23 y 24. La obediencia a Dios, que expresa amor a Él, es imprescindible para el mantenimiento correcto de la comunión entre hermanos y con Dios mismo. Capítulo 1 y versículo 3. La confianza delante de Dios, a pesar de nuestros fracasos espirituales, permite el acceso al trono de la gracia para presentar a Él nuestras demandas. Y no cabe duda que en la mente de Juan estaba la promesa del Señor Jesús, cuando dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14 y los versículos 13 y 14. En una vida de comunión con Dios, el creyente sabe que tiene acceso a Dios y garantía de respuesta a su oración. Esta es la promesa del Señor. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas capítulo 11 y versículo 9. Sin embargo, Jesús promete la respuesta a la oración hecha en su nombre. Quiere decir que es una petición concordante con Él. El nombre de Jesucristo expresa la autoridad suprema en quien todo se cumple. Filipenses capítulo 2 y los versículos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Lo que nosotros pidamos debe de ser lo que también hubiera sentido Jesús. El que vive en comunión con Cristo ora como hubiera orado Él. Marcos, capítulo 4 y versículo 36 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En ocasiones las peticiones hechas no tienen aparente respuesta conforme a lo pedido. Hay varias razones. Una de ellas que Dios conoce lo que es necesario y responde la oración conforme a lo que conviene. Pero Juan da dos condiciones para que se produzca la respuesta a las oraciones. La primera condición es la obediencia a los mandamientos de aquel a quien se ora, literalmente, porque los mandamientos de él guardamos. Guardar sus mandamientos es clara expresión de una vida acomodada a la voluntad de Dios. La oración que es respondida es aquella que se ajusta a la voluntad de Dios. Capítulo 5 y versículo 14. El que tiene en Dios su delicia y por tanto obedece sus mandamientos, recibe respuesta a sus peticiones. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, versículo 4. La comunión con Cristo y la obediencia a sus mandamientos condicionan la respuesta a la oración. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Evangelio de Juan, capítulo 15 y versículo 7. Es por eso que es preciso entender que Juan está escribiendo en el entorno de lo que para él es el mandamiento supremo para el creyente, el amarse entrañablemente unos a otros. De modo que quienes no aman a sus hermanos no recibirá respuesta a la oración. Y así escribía Agustín de Hipona, cuando dice: la misma caridad gime, la misma caridad ora. Contra ella no sabe cerrar los oídos quien nos la dio. Está seguro que la caridad pide y allí están los oídos de Dios. También nótese que la segunda condición es una vida de santidad y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacer lo que le agrada, note que implica limpieza espiritual, condición indispensable para mantener la comunión y que se produzca la respuesta a la oración. El apóstol Pablo instruía a Timoteo cómo había de ser el modo de oración. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 8. Ya que una vida que no se conforma a la voluntad de Dios, incluso en el plano familiar, es un obstáculo a la oración. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El que ora debe de estar limpio de pecado en una vida agradable delante de Dios. Salmo 66, versículo 18, e Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero también la vida agradable delante de Dios incluye la capacidad de perdonar las ofensas recibidas, como Dios hizo con cada creyente. Marcos capítulo 11, versículo 25 y Efesios capítulo 4, versículo 32. Y note que esa forma de vida no es otra cosa que la
consecuencia lógica de vivir a Cristo. Juan capítulo 8 y versículo 29 dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El alcance de esta segunda condición se puede comprender en tres aspectos. En primer lugar, el comprobar en cada momento lo que es agradable a Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios capítulo 5 y versículo 10. En segundo lugar, manifestar un comportamiento que corresponda a la dignidad de hijos de Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 1 y versículo 10. Y en tercer lugar, vivir en honestidad permanente. Hebreos capítulo 3 y versículo 21 dice: os hago aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, una cosa es ser un religioso o una religiosa por tradición de la familia, por la sociedad, y otra muy distinta es vivir a Cristo, o dicho de otra manera, vivir con Cristo. Por ejemplo, comprobar lo que a Dios le agrada, crecer también en su palabra, honrar a Dios cuando nadie nos ve. Es por ello que ahora, mi amigo, mi amiga oyente, puedo guiarte en una oración que puede ser más o menos de esta manera. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti en este momento, aunque soy una persona religiosa, pero nunca te he invitado a que vengas a mi vida. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y ahora te invito, Señor Jesucristo, a que vengas a mi vida. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.